Bueno, señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Son las 7:01 y estoy con 18 alumnos, nadie en la sala de espera. A ver, señor Cárdenas, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos sobre los compuestos isoterminales. Bueno, a ver, señor Mora, ¿qué me dice usted? Malicioso Ecuador. Señor Ruales. Vimos sobre la dimensión del ratón. Señor Llanos, ¿qué me puede decir usted? Nada. Sarita Pérez. Hablamos sobre los elementos químicos y también hablamos sobre el enlace químico. Los enlaces, perdón. Bueno, exactamente. La clase anterior les dicté unos elementos químicos, los cuales en la hora de texto ustedes tenían que poner símbolo y valencia. ¿Sí? Eso fue lo último que vimos prácticamente. Y como dice, también vimos los enlaces que tienen los distintos compuestos químicos, ¿no es cierto? Y decíamos que gracias a la electronegatividad que presentan estos tipos de elementos químicos, se producen las diferentes uniones o enlaces. A razón de esto tenemos tres tipos de enlaces. El enlace iónico, ¿sí? El enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico se produce entre un no metal más un metal, ¿sí? El enlace covalente se genera entre elementos no metálicos, ¿sí? Y el enlace metálico, como su nombre lo indica, se produce entre metales. Señor López, por favor, encienda la cámara, si no va a salir de clases, ¿no? Entonces les decía, entre los elementos metálicos, ¿no? Esos son los tres tipos de enlaces. Pero esos enlaces dependen también de algunos factores como el punto de ebullición, la cristalización, bueno, en fin, son características que presentan los elementos químicos, características propias de cada uno, ¿no? Si es metal, no metal o si es que es un gases noble. ¿Sí? Eso vimos la clase anterior. El día de hoy vamos a ver, ya prácticamente vamos a entrar, ¿no? En materia. ¿Sí? Pero para esto yo necesito que sepan algunas cosas, conceptualizaciones. Vamos a ver las funciones químicas, ¿no? Dentro de química orgánica tenemos algunas funciones. Son química orgánica y química inorgánica. Dentro de la química inorgánica tenemos las funciones de óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, hidruros, ¿sí? ¿Qué son estas funciones químicas? Son, ¿no es cierto?, cómo están constituidos los compuestos químicos, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Dentro del grupo de la química orgánica tenemos los alcoholes, alcanos, alquenos, los grupos nitrogenados, ¿no? Son que vamos a ver o con ustedes se va a ver en tercero de bachillerato. Básicamente en estas funciones químicas siempre van a estar constituidos por oxígeno, hidrógeno, carbono o algún elemento metálico, ¿no? Vean, por eso es muy importante esta situación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿sí? Antes de comenzar esto, ¿no? Vean, aquí tenemos las funciones químicas inorgánicas, ¿sí? Como les decía, los metales más el oxígeno, ¿qué forman? Óxidos básicos, más el hidrógeno, forman hidruros, ¿sí? Más agua, lo que nos toca ver ya en este año
son los hidróxidos o bases, ¿sí? Asimismo, los no metales más el oxígeno forman óxidos básicos o anhídridos, que se llaman anhídridos, ¿no? Más del hidrógeno forman hidruros no metálicos. Y vean, los óxidos básicos no metálicos más del agua forman ácidos oxácidos. Y en conjunto, ¿sí? Los hidróxidos más los ácidos forman las sales, ¿no? Vean, y las sales tenemos un gran grupo, sales halógenas neutras, sales halógenas básicas, sales ácidas, en fin, ¿sí? Les decía que vamos a recordar algunas cosas, ¿sí? Por favor, tener a la mano una tabla periódica, ¿no? Bueno, ¿alguien me puede indicar cómo podemos sacar el número de neutrones? ¿Cómo podemos saber cuántos protones tiene un elemento químico? ¿Cuántos electrones tiene un elemento químico? ¿Alguien me puede decir? A ver. ¿Sí puede repetir la pregunta? Son 3 preguntas, ¿no? ¿Cuántos protones tiene un elemento químico? ¿Cuántos neutrones y cuántos protones, electrones y neutrones? Ustedes saben que el átomo básicamente está formado por una parte central, ¿sí? Que es el núcleo. En el núcleo, ¿sí? Encontramos los neutrones con carga cero y los protones con carga positiva, ¿sí? Ese es el núcleo. En la parte de la periferia encontramos la corteza, ¿sí? Entonces el núcleo presenta, mejor dicho, los átomos presentan, no, una parte central que es el núcleo y la corteza, que vienen a ser las órbitas donde giran los electrones, ¿sí? Entonces aquí van girando los electrones, ¿ya? ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos cuántos neutrones tenemos? ¿Cómo sabemos cuántos protones tenemos? ¿O cuántos electrones tenemos, no? Sí les ha de haber enseñado y sí me dijeron los compañeros del otro curso que sí les enseñó el compañero. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones. Dentro de la tabla periódica, ¿sí? Ustedes saben que en la tabla periódica hay unos cuadraditos, ¿no es cierto? Que se agrupan en 18 columnas y 7 filas. ¿Sí? Las filas representan los periodos o niveles, ¿no? De cada átomo. Bueno, en cada cuadradito tenemos algunos datos, como el número atómico, el número másico o peso, la densidad, el tipo de ebullición, ¿no? Sí, tenemos en la tabla periódica. ¿Sí? Vamos a hacer del elemento sodio. Por favor, se ubican en el elemento sodio. ¿Cuál es el número atómico del elemento sodio? 11. Ya, es 11, ¿no es cierto? Y el peso atómico o masa, ¿cuánto es? 22,990. Bueno, en este caso le vamos a redondear. ¿Sí? Le vamos a redondear. Ustedes saben que en las reglas del redondeo, cuando pasa del 5, se le sube al inmediato superior, ¿no? ¿Sí? Y cuando baja del 5, en cambio es al inmediato inferior. Entonces, a esto les vamos a asignar letras. Al número atómico se le asigna la letra Z. ¿Sí? Y a la masa atómica se le asigna la letra A. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros ya tenemos 2 datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones. El número atómico nos indica
el número de protones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos protones tendríamos? Ya, muy bien. 11. ¿Sí? El número de protones. La característica de los elementos químicos de la tabla periódica es que son estables. ¿Sí? ¿Qué significa esta estabilidad? Que hay la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos electrones tenemos? A ver, señores, ¿cuántos electrones tenemos? ¿Cuántos? 11. ¿Sí? Entonces ya tenemos los dos datos, ¿no es cierto? Tenemos los protones y tenemos los electrones. ¿Cuál nos queda de incógnita? Es el número de neutrones. ¿Cómo vamos a sacar el número de neutrones? ¿Sí? Hacemos una resta. Simplemente A menos Z. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Neutrones es igual, A es igual a 23 menos Z que viene a ser 11. Entonces, los neutrones están en un número de 12. Entonces, la incógnita ya se encuentra despejada, ¿no es cierto? Entonces, en el sodio tenemos 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. ¿Sí? Entonces, ya sabemos la cantidad de protones, neutrones y electrones que tenemos en este caso del sodio, ¿no? Simplemente les estoy haciendo un pequeño recordatorio. Vamos a hacer con otro elemento químico. A ver, hagamos con la plata. Ya. ¿Cuál es el número atómico de la plata? Está en la columna 11. 47. ¿Perdón? 47. Es 47. 47, ¿no es cierto? Peso atómico. 107.87. Ya, 107.87, entonces 108, ¿no? 108. Sí, 108. Entonces, ¿cuántos protones tendrá en este caso la plata? A ver. Señor Barahona, ¿cuántos protones tendrá la plata? 47. Ya, muy bien, 47. Señor Mora, ¿cuántos electrones tendrá la plata? Sí, Pacho. No, señor. Señor Llanos, ¿cuántos electrones tendrá la plata? 47 electrones. Ya, muy bien, 47. Si ven que no están atentos, les dije que el mismo número de protones, ¿sí? Tienen igual número de electrones. Por eso los dos, ¿no es cierto? En este caso los compuestos son estables. ¿Ya? Entonces nos queda la incógnita del número de neutrones, ¿no es cierto? Entonces, restamos de 108, 47. ¿Cuánto me queda? 61. Ya, muy bien, ¿no es cierto? 61. Entonces, en el caso, ¿sí? De la plata, tiene 47 protones, 47 electrones y 61 neutrones. ¿Sí? Bueno, por favor, tomar muy en cuenta esto, ¿no?
¿Sí? Vuelvo y repito, protones y electrones vienen a ser igual número, ¿no? ¿Sí? Solo en los neutrones, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar esta pequeña fórmula de resta, A menos Z. Bueno, como les decía, ¿no? Vamos ya a entrar prácticamente a donde dice las formulaciones químicas que encontramos en la página número 20 o funciones inorgánicas, ¿no? Dentro de estos, ustedes saben que tenemos compuestos binarios, compuestos terciarios y compuestos cuaternarios, ¿sí? Ustedes ya les han de haber dado los compuestos binarios, ¿no? Óxidos, hidruros, sales binarias y compuestos entre no metales. Vamos a recordar un poco antes de comenzar, ¿sí? Los hidróxidos. Señorita Lozano, ¿puede indicarme cómo se forman los óxidos metálicos? Ustedes saben que hay óxidos metálicos y los óxidos no metálicos, ¿no? ¿Cómo se forman los óxidos metálicos? No le escuché. Lisa, Sí, ¿puedes dejar entrar a otro dispositivo? Por favor. a ver, señorita Lozano, por favor. ¿Mm? Señor Pinto, ¿qué me puede decir usted? Es la combinación entre el oxígeno y metal. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Es la combinación entre los metales más el oxígeno. Óxido, ¿no es cierto? Básico. ¿Sí? Entonces, vean, tenemos esto, ¿no es cierto? Metal más oxígeno. Ustedes saben que los metales hay de valencia fija y de valencia variable, ¿no? Valencia fija más 1, más 2, más 3, más 4 y más 6. Valencia variable más 1 más 2, más 1 más 3, más 2 más 3, más 2 más 4, más 3 más 5, ¿no? Entonces tenemos eso. Vamos a hacer. Entonces simplemente estoy haciéndole para que ustedes recuerden esto, ¿no? Hagamos del más facilito, que es del valencia más 1, ¿no es cierto? Tenemos aquí litio más el oxígeno. ¿Sí? Un ratito me estoy viendo muy acá. Entonces tenemos litio más el oxígeno, ¿no? ¿Qué valencia tiene litio? A ver, Uno. tiene 1, más 1, ¿no es cierto? Y el oxígeno, en cambio, ¿qué valencia tiene? Trabaja con valencia negativa, ¿no? ¿Cuál es? Menos dos. Menos 2, ¿no es cierto? Es facilito. ¿Qué hacemos aquí? La valencia del oxígeno pasa a litio y la valencia de litio pasa al oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos Li2O, ¿no es cierto? Porque la valencia del oxígeno pasa a litio y la valencia de litio pasa al oxígeno. Aquí simplemente ya queda sobreentendido. No es necesario que pongamos el número 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Óxido de litio, óxido de dilitio, en fin, ¿no? Este compuesto. ¿Sí? ¿Por qué es importante recordar esto, señores? Porque de aquí le adicionamos agua más H2O, ¿sí? Y nos va a dar como los hidróxidos, ¿sí? O bases. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes se acuerden esto, porque nosotros tenemos que comenzar con esto, ¿no? Con los hidróxidos o bases. ¿Ya? Entonces, mucho ojo en ese sentido.
Otro. A ver, vamos a hacer del wolframio. ¿Cuál es la valencia del wolframio, por favor? Más 6. Más 6, ¿no es cierto? Entonces, colocamos wolframio 2, oxígeno 6. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Como son números pares, ¿sí? Tenemos que simplificar. Sí, entonces la fórmula no nos queda ahí. Simplificamos 1, simplificamos 3, ¿no es cierto? Entonces nos queda WO3. ¿Ya? Para que se acuerden esto, ¿no? Entonces tenemos el trióxido de wolframio. O si no, óxido de wolframio 6 también, ¿no? Por el número de valencia, que se llama. Y ahí colocamos con números romanos, ¿no? Óxido de wolframio 6. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro esto? Señor Mora. Por favor, verán que solamente estoy haciendo un recordatorio de lo que ya vieron, ¿no? Bueno, vamos con un otro elemento, el vanadio. El vanadio tiene valencia variable. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál es el número de valencia o número de oxidación? Más 3 más 5. Ya, muy bien. Más 3 más 5. Vamos a hacer con más 3, ¿no? ¿Cómo me quedaría aquí? Vanadio 2, ¿no es cierto? Oxígeno 3. Ahí puedo simplificar yo. No, licenciado. No, no es cierto. No puedo simplificar. ¿Sí? Entonces me queda la fórmula de esa manera. ¿Cuál es el nombre del óxido? Trióxido de divanadio. ¿Sí? O también puede decirse óxido de vanadio 3. ¿Sí? Por el número de valencia. Eso les decía, se le coloca en números romanos. ¿Sí? Bueno, también hay los peróxidos, ¿no es cierto? Cuando hablamos en cambio de los óxidos no metálicos o anhídridos, ¿no? O óxidos ácidos. ¿Sí? Óxidos ácidos. Anhídridos. ¿No es cierto? Esto es no metal más el oxígeno. ¿Ya? Dentro de esto, ¿no es cierto? Tenemos 4 grupos. ¿Sí? Los halógenos, los anfígenos, los carbonoides y los nitrogenoides. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer con el cloro, ¿no es cierto? Dentro de los halógenos tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Sí? El cloro tiene valencias 1, 3, 5 y 7, ¿no es cierto? Más del oxígeno, más del oxígeno, más del oxígeno y más del oxígeno, ¿no? ¿Sí? Entonces ponemos acá arriba, valencia más 1, menos 2, valencia más 3, menos 2, valencia más 5, menos 2, valencia más 7, menos 2, ¿no es cierto? Hacemos, ¿cómo me queda aquí? Cl 2O, ¿no es cierto? ¿Sí? Segundo, Cl2O3, Cl2O5 y Cl2O7. ¿Sí? Esos son los óxidos ácidos o anhídridos, ¿no? Vean, en este caso no vamos a simplificar porque
tenemos, ¿no es cierto? Aquí básicamente 3, 5, 7 que son números impares. ¿Cómo se llaman estos compuestos? El primero, vamos a utilizar las terminaciones hipo, oso, aquí oso, ico, hiper, ico. ¿Sí? Entonces el primero se llamaría óxido hipocloroso. ¿Sí? O también puede llamarse anhidrido hipocloroso. Óxido cloroso o anhidrido cloroso. Óxido clórico o anhidrido clórico. Y óxido perclórico. ¿Sí? O anhidrido perclórico. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Se llamarían los compuestos que se derivan de los óxidos no metálicos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Les quedó claro, por favor? Solamente estoy haciéndoles recordar, ¿no? Ya la próxima semana vamos a entrar a los hidróxidos o bases. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? A ver, señorita Lor, deme leyendo, por favor, la página 22. No olvidarse de seguir haciendo las evaluaciones formativas, ¿no? Por favor. Disculpe, Licen, yo todavía no quiero los libros. Bueno. A ver, señor Mora, deme leyendo la página 22. Formación de compuestos químicos hidróxidos. Composición. Los hidróxidos son compuestos ternarios que generalmente están constituidos por un metal, oxígeno e hidrógenos. Estos dos últimos forman el ion hidróxido. Por tradición se escribe al ion hidróxido OH negativo, pero la IUPAC o PIM recomienda que se debe notar respetando el principio de electronegatividad, es decir, primero el hidrógeno y luego el oxígeno, H negativo. Fórmula mínima y el molecular de los hidróxidos. En los hidróxidos, la fórmula mínima y la molecular tienen la misma notación. Se escribe primero el metal, luego el ion hidróxido, entre paréntesis. Por último, se añade el estado de oxidación de metal, como el ion hidróxido, MH+. Entonces, ejemplo, Ca, paréntesis, OH, paréntesis. Bueno, ya muy amable, gracias, señor Mora. Como ustedes ven, ¿no es cierto? Simplemente es para ya la próxima semana vamos a ver estos compuestos y necesito, por favor, que sepan, ya saben, valencias, tener, por favor, por si acaso, la tabla periódica a la mano. Entonces, los hidróxidos son compuestos ternarios, ¿sí? Básicamente ya vamos a ver cómo se están formando, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que hay algunas formas de representar estas fórmulas, ¿no? Valga la redundancia. Hay la fórmula molecular, la fórmula estructural, la estructura de Lewis, ¿sí? La fórmula molecular simplemente nos indica el número de el elemento químico y el número de OHs en este caso que forman la fórmula, ¿no? La estructural, aquí desglosamos, ¿sí? Desglosamos los compuestos químicos. Y la fórmula de Lewis nos indica el número de electrones que se están combinando entre los elementos químicos, ¿sí? Es muy importante solamente para ya iniciarlo el conocimiento de esto, ¿no es cierto? De los compuestos, en este caso ternarios, que son los hidróxidos. Básicamente, hay dos formas, ¿no es cierto?, de formar estos compuestos, ¿sí? La una es sencilla, ya se van a dar cuenta por qué es sencilla la primera forma. La otra tenemos que hacer es la reacción básicamente del óxido metálico más el agua, ¿no? Y aquí también tenemos que igualar. Mucho ojo en ese sentido. Bueno, señores estudiantes, hasta ahí nomás vamos a quedar en la clase del día de hoy. Por favor, lo que necesito que este fin de semana
un ratito se pongan a revisar nombre, símbolo y valencia de los elementos químicos, ¿no? ¿Sí? Como les digo, esto es lo que necesitan saber, por favor.